En el corazón vibrante de un barrio olvidado, el jeque billonario Sami Alfaraz jamás sospechó que ese día la mendiga de mirada desafiante se convertiría en la chispa que encendería su furia más oscura, un furor capaz de sacudir su mundo de oro y cristal. El sol cegaba con intensidad sobre el emirato de Al-Safir, donde los palacios resplandecían como joyas talladas por artesanos divinos. Muros de mármol blanco, fuentes de agua que cantaban entre fragancias de incienso y especias exóticas que flotaban en el aire. Solo unos kilómetros más allá, las calles eran angostas y polvorientas. La tierra reseca levantaba nubes que se colaban por los harapos de quienes luchaban por sobrevivir. Sami, con su porte imponente, vestía pantalones de seda bordados en hilos dorados que reflejaban cada destello del sol. Su mirada, a menudo fría y autoritaria, encerraba tempestades no solo de poder, sino de un temperamento que pocos osaban desafiar. Caminaba con ritmo decidido, cada paso un eco de dominio absoluto, pero aquella vez, en aquel barrio que nunca hubiera pisado sin motivo urgente, sus ojos no podían ignorar la figura de ella. La mendiga se llamaba Aziza. Sus ojos eran un mar de valor, escondido tras cataratas de cansancio y desafíos eternos. No tenía más que su dignidad y una valentía que la hacía mantenerse erguida entre miradas que la despreciaban o la ignoraban. Camisetas raídas y pantalones remendados eran su armadura diaria, y aún así, había una chispa en su expresión, un fuego que detenía la compasión y despertaba el desafío. Entonces, en un instante que nadie podría prever ni detener, cuando Sami avanzaba entre la multitud ausente, Aziza tropezó con rapidez para no caer, pero sus manos se aferraron accidentalmente al pantalón del jeque, y un desgarro agudo rasgó la tela con brutal desenfado. El lujoso bordado dorado empezó a soltarse, como si el mundo estuviera fracturándose con ese simple acto. Los ojos de Sami se clavaron en el daño. Su pecho palpitaba con una ira que estremeció la plaza silenciosa. Cada latido era un trueno contenido, una tormenta a punto de estallar. El mundo de orden y lujo en el que vivía amenazaba con desmoronarse ante ese pequeño accidente, que parecía insignificante, pero que rompía la barrera invisible entre dos existencias opuestas. Aziza alzó la mirada sin temor, desafiante, pero en ella también había un temblor, no de vergüenza, sino de dolor y una vulnerabilidad que el jeque apenas había intuido. No estaba dispuesta a pedir disculpas, ni a esconder quién era bajo la sombra de su pobreza. «¿Cómo te atreves?». La voz de Sami fue hielo, pesando en el silencio de todos. «¿Sabes lo que has destruido?». «No fue intencional», respondió Aziza con firmeza, sin bajar la vista. «En este mundo no todo tiene precio, aunque tú parezca que olvidaste eso». Un filo invisible cortó el aire entre ellos. Sus miradas se cruzaron, y en ese choque no solo se fundieron ira y desafío, sino algo inesperado, una pregunta muda que ninguno se atrevía a pronunciar. Pero justo cuando el jeque se preparaba para llamar a sus guardias, una anciana del barrio se acercó abrazando a Aziza y murmuró unas palabras que estremecieron a Sami, desarmando su furia por un momento. La mendiga no era solo una sombra callejera. Había en ella una historia, vieja y profunda como las raíces del desierto, que amenazaba con transformar no solo un pantalón roto, sino el destino de ambos. Cuando el jeque desenrolló el pantalón roto, no imaginó que ese descuido ocultaba un secreto que desbordaría sus certezas y lo llevaría a cuestionar todo lo que creía sobre el poder y el amor. Antes de que descubramos juntos el secreto que cambiará este encuentro para siempre,
asegura tu lugar en nuestra caravana de historias. Dale like si el espíritu rebelde de este jeque billonario ya te ha atrapado. Y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo sigues esta saga. Tu pasión por estos dramas es la llama que nos impulsa a seguir creando. Gracias por acompañarnos. El murmullo de la plaza se había tornado un suspiro contenido cuando Sami Al-Faras, con la mirada fija en el desgarro dorado de sus pantalones, sintió que algo dentro suyo se quebraba. No era solo la tela, era la línea invisible que separaba su mundo imperturbable de lujo y poder del caos impredecible de aquel barrio olvidado. Aziza, con el pecho erguido y los ojos llenos de una mezcla de desafío y dignidad, se mantuvo firme bajo la tempestad silenciosa que lanzaba el jeque. El sol, lejos de calentar con dulzura, parecía emitir un juicio implacable sobre ellos. En aquel instante, Sami no era solo un hombre poderoso, era un volcán a punto de estallar, y aquella mujer, inesperadamente, era la chispa. «¿No tienes miedo?» Su voz fue un susurro helado, casi un reto. ¿De pisar terrenos donde no eres nada? Un grupo de curiosos se acercaba, atraído por la tensión que envolvía la escena. Pero Aziza no retrocedió. Su mirada se clavó en la del jeque, tan intensa y resuelta que por un instante el tiempo pareció detenerse entre ellos dos. «El miedo no es lo que me detiene», respondió con voz firme. «Es la necesidad y la verdad de que lo que tienes no te hace invencible». Sami sintió ese golpe directo a su orgullo, como una daga invisible. Nadie jamás le había hablado con esa mezcla de osadía y verdad. Cerca, la anciana que había intervenido permanecía en silencio, sus dedos temblorosos rozando la mano de Aziza, como sosteniendo una historia que no quería ser olvidada. Por un fugaz momento, los ecos de su infancia resonaron en la memoria de Sami. El palacio, la riqueza, las expectativas que aplastaban toda sombra de debilidad o error. Pero aquella imagen se desvaneció ante la realidad cruda y palpable de Aziza, mujer de espíritu indomable y vida marcada por sacrificios que él apenas alcanzaba a imaginar. «Ven conmigo», ordenó de repente, volviendo a adoptar el aire de mando que tan bien conocía. «No quiero más escándalos en este barrio». Aziza lo observó, desconfiada, pero consciente de que negar una orden en aquel momento era arriesgarse a un destino peor que la pobreza misma. Sin embargo, sus pasos no estaban cargados de sumisión, sino de una mezcla de curiosidad y desafío silencioso. Caminando detrás del jeque, la mirada de Aziza se deleitaba con los detalles prohibidos, las columnas bañadas en oro, los tapices que contaban historias de dinastías milenarias, la fragancia embriagadora que impregnaba el aire, una mezcla de oud y rosas frescas. Todo ese lujo parecía un mundo paralelo, distante y hostil, que ahora la envolvía con una doble incertidumbre. Una vez en la amplia sala del palacio, Sami se detuvo y giró para verla. La luz que entraba por las enormes ventanas hacía brillar el desgarro en sus pantalones, recordándole la fragilidad de su propia imagen. Pero también había en la mirada de Aziza algo más que temor o desafío, una súplica silenciosa, un secreto oculto bajo capas de orgullo. «No soy la mendiga que todos piensan», susurró ella, con un hilo de voz quebrada. «Hay cosas que tú jamás entenderías». Sami frunció el ceño, astuto y desconfiado. La arrogancia de su mundo le decía que nada fuera de su control podría tener importancia. Pero aquella frase despertó un incendio en su interior, la necesidad de desvelar esa sombra escondida. «Entonces dime», replicó la voz ronca, casi una orden que pedía respuesta. «¿Cuál es ese secreto que llevas tan dentro que ni siquiera las cicatrices de la calle pudieron borrar?»
Antes de que Aziza pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre vestido de negro, con expresión severa, entró y se inclinó ante Sami. «Mi jeque, los informes acaban de llegar. Hay movimientos inusuales en la frontera sur. No podemos descartar un ataque», informó con voz grave. Los ojos de Sami se endurecieron. «Perfecto. Parece que este encuentro inesperado tendrá que esperar». Se giró hacia Aziza, cuyos ojos reflejaban ahora el peso de la realidad que ambos enfrentaban. «Debo partir de inmediato. Pero esta conversación no queda aquí». Aziza se apretó los labios, consciente de que un destino mucho más grande la involucraba. No solo la vida de un barrio polvoriento, sino la seguridad de todo un emirato pendían de un hilo. Mientras Sami se preparaba para salir, notó algo sobresalir de un pliegue roto del pantalón, un pequeño amuleto adornado con grabados antiguos. Lo tomó en sus manos con cuidado, como si descubriera un mapa que podría devolverle no solo su orgullo, sino esa pregunta muda que había quedado suspendida entre ellos. Instintivamente, una nueva pregunta lo asaltó. ¿Qué historia tan profunda podía ocultar aquella mujer que parecía más valiente que cualquiera en su corte? ¿Qué vínculo invisible estaba a punto de unir sus mundos tan distantes? Sami apretó el amuleto con fuerza, sintiendo que aquel hallazgo podría destruir la coraza de años, la muralla construida entre poder y soledad. Y Aziza, recostada contra la pared, sintió que la mirada imponente del jeque ya no era solo amenaza, sino la promesa de un destino que cambiaría para siempre su vida, y la de él de formas que ninguno se atrevía a imaginar. Un suspiro duro atravesó la sala, mientras la puerta se cerraba tras Sami, dejando en el aire la tensión congelada de un vínculo sellado, no por palabras, sino por el peso de un secreto aguardando ser revelado. En aquel instante, bajo la opulencia de un palacio que parecía interminable, comenzó a tejerse una red invisible, destinada a atrapar a ambos en un juego donde poder, amor y mentira se enfrentarían en un choque inevitable. Que los rodeaba podía imaginar que, justo en ese amuleto, descansaba la llave que abriría las puertas de un pasado enterrado y un futuro incierto. Y en lo profundo de esa llave, un nombre susurrado al viento prometía desencadenar tempestades que harían temblar hasta el alma misma del jeque billonario. El silencio en la habitación palaciega se volvió casi insoportable. Sami Alfaraz apretó el amuleto entre sus dedos, sintiendo cómo aquel pequeño objeto, ajado y minúsculo, trastocaba todas sus certezas. El lujo frío que lo rodeaba parecía desvanecerse ante el peso invisible de un pasado que creía olvidado, enterrado bajo catas de oro y poder. Aziza lo observaba desde un rincón, con la espalda recta y los ojos brillando en la penumbra. Aquella mujer que el mundo llamaba mendiga no solo había irrumpido en su tranquilidad, sino que había desafiado de una forma irrepetible el dominio absoluto que Sami acostumbraba a ejercer. No era solo el pantalón roto, era la arrogancia con la que ella sostenía su verdad frente a su furia, la dignidad con la que enfrentaba un destino que él jamás habría podido imaginar. El roce del amuleto contra sus dedos se volvió un latido constante, arrastrándolo a memorias que creía honradas. De repente, comprendió que él mismo llevaba cicatrices invisibles, más profundas que cualquier pedazo de tela rasgada. Por primera vez, una grieta comenzó a abrirse en la coraza que nunca permitió mostrar. «¿Por qué cargas contigo eso?», preguntó Sami, sin esperar una respuesta simple. ¿Qué historia hay detrás de un objeto tan humilde en medio de este lujo? Aziza respiró hondo, acercándose al centro del salón con una mezcla de desafío y vulnerabilidad.
La luz del sol que se colaba por los ventanales bañaba sus ojos con un brillo que parecía capturar la tormenta interna del jeque. «No es solo un amuleto», dijo con voz temblorosa. «Es el único lazo ¿qué me queda de una familia que creía perdida para siempre?» Sami frunció el ceño, sorprendido por esa confesión. La mujer, hasta aquel momento solo un enigma desafiante, comenzaba a revelar capas escondidas tras la dureza. Allí, entre el aroma profundo del oud y las sombras del palacio, la narración de sus vidas amenazaba con unirse inesperadamente. «Explícate», ordenó con voz grave, pero sin rastro de la ira que lo dominaba minutos antes. Aziza bajó la mirada y habló en un susurro lleno de recuerdos punzantes. «Hace años, cuando el fuego arrasó nuestro pueblo, mi familia fue separada. Todos creyeron que se habían perdido para siempre. Pero antes de la tragedia, mi abuela me entregó este amuleto, con la promesa de que quien lo poseyera llevaría la historia de mi linaje intacta. Prometió que me protegería, incluso cuando todo pareciera caer». Sami apretó los labios, cada palabra calando en su interior. En aquel instante, el palacio dejó de ser un refugio dorado, para convertirse en una caja de secretos y verdades guardadas al amparo del tiempo. «¿Y crees que esta historia es suficiente para justificar ese desafío?», inquirió, levantando la voz justo lo necesario para que Aziza sintiera el peso de sus dudas. Ella no titubeó. Su mirada se hizo más fuerte y clara, retando al mismo hombre que dominaba un imperio. «No necesito justificación para existir», replicó. «Solo que entiendas que hay mundos en este reino que no pueden comprarse ni romperse con la arrogancia». El aire se volvió denso. Sami, un hombre acostumbrado a controlar cada pieza de su realidad, se enfrentaba a un territorio desconocido. La verdad de alguien que no estaba dispuesta a someterse. Esa rebelión silenciosa lo desconcertaba y atraía simultáneamente. En ese instante, un susurro quedó atrapado en la entrada del salón. Un sirviente entró apresurado, con el semblante grave. «Mi jeque», informó con voz tensa, «hemos recibido noticias del frente sur. La tensión crece y las tropas no están preparadas». Sami asintió, pero antes de ordenar su partida, se giró nuevamente hacia Aziza. «Esto no ha terminado», dijo con un tono que mezclaba amenaza y promesa. «La verdad que oculta ese amuleto acabará conmigo o conmigo mismo dándote respuestas. Pero hoy debes quedarte aquí, bajo mi protección». La heroína, con el pulso acelerado por la mezcla de miedo y orgullo, sintió cómo el mundo al que pertenecía se volvía más complicado, atrapada entre el poder de un hombre y su propio destino incierto. Mientras Sami se preparaba para salir, un destello llamó su atención. Un pequeño papel, casi invisible, que sobresalía del pliegue roto del pantalón. Con dedos firmes lo tomó y desplegó lentamente. Las letras, escritas con una caligrafía antigua y apenas legible, revelaban una frase que heló la sangre del jeque. «El destino de Al-Zafir está grabado en la sangre que une a esta mujer con las arenas del tiempo». El silencio se hizo más pesado que antes. Sami sintió que lo que creía un accidente trivial era en realidad la chispa que encendía una conspiración mucho mayor, capaz de sacudir los cimientos de su reino y su corazón. Aziza cruzó la habitación, sus pasos resonando con una mezcla de temor y valentía. «Lo que tienes en tus manos no es solo un papel, jeque», susurró. «Es el comienzo de una verdad que ni tú ni yo estuvimos preparados para enfrentar». Por primera vez, sus miradas se encontraron con una intensidad que superaba el miedo y la desconfianza. No eran solo dos mundos chocando, eran dos almas frenéticamente conectadas por un destino sellado mucho antes de que ninguno entendiera
qué papel jugarían en aquella historia. La puerta volvió a cerrarse tras Sami, dejando atrás una atmósfera tan cargada de secretos y enigmas que parecía respirar por sí misma. Y en el silencio absorto del palacio, mientras las sombras alargadas se extendían, una pregunta rondaba en la mente de ambos. ¿Estaban preparados para la tormenta que su encuentro había desatado? ¿O aquella chispa, nacida del rasgón de un pantalón, se convertiría en la llama que consumiría todo lo que conocían? El eco de esa incógnita flotó en el aire, prometiendo secretos que aún no podían imaginar, pero que cambiarían sus vidas para siempre. El amuleto descansaba en la palma de Sami Alfaraz como una carga pesada, una historia dormida que despertaba sombras olvidadas. Su mirada no se apartaba de Aziza, cuya valentía parecía sostener un mundo entero dentro de unos ojos que ardían sin temor y sin rencor. Aunque la incertidumbre florecía en su pecho, el silencio entre ellos era una tormenta contenida, el contraste palpable entre el brillo opulento del palacio y las cicatrices invisibles que un simple objeto revelaba. Por primera vez en mucho tiempo, Sami sintió que no dominaba la escena, sino que era dominado por preguntas que no tenían respuestas fáciles. Aziza dio un paso al frente. Su voz quebrada pero firme rompió la quietud. Ese amuleto es más que un talismán, mi jeque. Es la promesa de mi abuela, la última señal de un linaje que los poderosos han querido borrar. El aire se espesó y Sami sintió el peso de siglos encadenados a una sola pieza de joyería humilde. La idea de que aquella mendiga desafiara no solo su autoridad, sino la historia misma, le heló la sangre. ¿Un linaje borrado?, repitió con la voz baja, como si temiera pronunciar demasiado alto una verdad desconocida. Explícate, Aziza, antes de que esta historia nos consuma a ambos. Ella bajó la cabeza por un instante, el brillo del sol acariciando su rostro. Después, con una determinación que eclipsaba el lujo a su alrededor, comenzó a contar. Hace años, antes de que las llamas devorasen nuestro pueblo, mi familia guardaba un secreto que podía cambiar el destino de todo Al-Zafir. Los jeques, que ahora gobiernan, no son los únicos con derecho a esta tierra. Mi linaje está marcado por aquella sangre antigua que corre en mis venas. Sami sintió que el amuleto latía en su mano, como si también en él corriese esa historia olvidada. La sala se llenó con el olor profundo del oud y el incienso que quemaban los sirvientes a lo lejos. Pero allí el tiempo parecía haberse detenido. ¿Y por qué ocultaste esta verdad?, preguntó, su voz mezclando juicio y una punzada inesperada de respeto. ¿Por qué no reclamaste lo que es tuyo? Aziza levantó la mirada, un destello desafiante brillando entre sus lágrimas contenidas. Porque la verdad puede ser más peligrosa que una guerra, jeque. Y temí que incluso tú desearas apagar la chispa que todavía arde en mí. Sami asintió lentamente, comprendiendo por primera vez que aquella mujer no era una adversaria cualquiera, sino un espejo frágil y poderoso que reflejaba las grietas de su propio imperio. De repente, un susurro distante rompió la tensión cuando un guardia entró apresurado, su rostro ensombrecido por noticias que no prometían paz. Mi jeque, reportes indican movimientos inusuales en la frontera sur. Las tropas están en alerta máxima. Sami apretó el amuleto con más fuerza, sintiendo que aquella llamada al deber distaba de ser una simple coincidencia. Parece que el destino nos impone desafíos antes de haber terminado esta batalla, dijo con una mezcla de voz grave y una sombra de resignación. Aziza, hoy no estás segura fuera de estas paredes. Quedarte aquí es por tu protección, y por la mía. Ella no respondió,
pero su silencio habló de una aceptación a regañadientes, de estar atrapada en una trama que superaba su voluntad y sus deseos. Pasaron los minutos sin palabras, solo con miradas densas que decían más que 1000 discursos. Sami observó cada línea en el rostro de Aziza, su fuerza mezclada con un miedo oculto, una resistencia que no podría doblegar con órdenes ni riquezas. Entonces, justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse para que Sami partiera, una súbita revelación traspasó el umbral silencioso de la sala. El pequeño papel, cuidadosamente guardado entre los pliegues del pantalón roto, llamaba una atención renovada. El jeque desplegó la hoja, sus ojos repasando cada palabra trazada en tinta antigua. La frase resonó tan fuerte en su corazón como el eco de un tambor de guerra. El destino de Al-Zafir está grabado en la sangre que une a esta mujer con las arenas del tiempo. Aziza se acercó, la respiración contenida y los ojos fijos en la expresión que cruzó el rostro de Sami entre sorpresa y preocupación. «No es solo un texto», susurró. «Es un llamado, una advertencia, y quizás la verdad que todos temen». Sami guardó el papel, y por un instante la fachada indomable del jeque billonario se debilitó, revelando la lucha interna entre un hombre acostumbrado a controlar su mundo y uno obligado a aceptar que el poder tenía límites que el destino señalaba sin clemencia. Un crujido en las escaleras alertó a ambos, y un joven mensajero apareció en el umbral, con un pergamino sellado. Sami tomó el papel y lo rompió con dedos firmes. Las palabras contenidas allí podían redibujar el mapa de su reino o hundirlo para siempre. La llama en los ojos de Aziza se intensificó, y sin apartar la mirada, dijo con voz que era a la vez dulce y peligrosa: «Nuestros pasados están entrelazados, Sami, no por casualidad ni por accidente. Pero la pregunta que debemos responder es: ¿seremos capaces de enfrentar lo que viene juntos o el fuego que comenzó hoy nos consumirá hasta la última esperanza?» Sami la miró con una mezcla de furia contenida y fascinación. Por primera vez, la mujer que había sido un choque en su mundo dorado se volvía también la clave para entender la fragilidad de su propia alma. Mientras salía por la puerta, la última imagen que quedó grabada fue la de Aziza, recostada en la pared, con el amuleto y el papel en sus manos temblorosas, preparándose para un destino que ni el oro ni la fuerza podían comprar. Y en ese susurro silencioso del palacio, un pensamiento invadió la mente de Sami. Un antiguo secreto estaba a punto de despertar, y con él la tormenta perfecta que podría arrasar con todo lo que creía poseer, o transformarlo para siempre. En el exterior, bajo el sol implacable del desierto, una sombra se extendió sobre Al-Zafir, y con ella la promesa de un mañana incierto. La puerta se cerró con un leve clic, y el eco reverberó en la vasta sala del palacio, dejando atrás una tensión que parecía respirar. Sami Al-Faras, sosteniendo aún el amuleto entre los dedos, permaneció inmóvil un instante, como si tratado de contener un torbellino que intentaba escapar desde lo más profundo de su alma. La fragilidad de ese pequeño objeto contrastaba con el peso del imperio que él comandaba. Aziza lo observaba, percibiendo ese sutil temblor que apenas lograba ocultar bajo la armadura de indiferencia que había forjado durante años. La luz del ocaso se filtraba por los ventanales, enmarcando la figura del jeque billonario en una silueta que parecía luchar entre dos mundos. Esa misma luz iluminaba los ojos de Aziza, llenos de una determinación inquebrantable y un miedo contenido, como si el destino los hubiera atrapado en una danza de secretos y silencios. Sami inhaló profundamente, dejando que ese aire cargado de incienso y misterio penetrara sus pulmones, antes de romper el silencio. «¿Qué es exactamente lo que temes, Aziza?», preguntó,
su voz, a pesar de su tono firme, revelando un dejo de vulnerabilidad hasta entonces desconocido. La mujer dio un paso adelante, sus dedos entrelazados como si sostuvieran tanto la valentía como el recuerdo de un pasado doloroso. El aroma a rosa y oud mezclado con el polvo lejano del desierto parecía envolverlos, formando una burbuja temporal en medio del palacio impersonal. Temo que la verdad que llevo conmigo destruya no solo mi mundo, sino también el tuyo. Su voz tembló apenas, pero sus ojos nunca huían. Te amuleto no es solo un símbolo de mi linaje, es la prueba viva de que hay fuerzas que los jeques prefieren mantener enterradas. Sami frunció el ceño, la coraza de autoridad recobrando lentamente su espacio. Pero no pudo evitar sentir que aquel encuentro era un punto de inflexión, una fractura en el muro inquebrantable que había construido a su alrededor. De pronto, un leve murmullo se coló desde la entrada. Un guardia apareció, su rostro crispado por la urgencia. «Mi jeque, los informes desde la frontera sur hablan de movimientos sospechosos. La tensión crece y la estabilidad del Emirato peligra». La noticia cayó como un golpe seco, y Sami cerró el puño, apretando el amuleto con fuerza. La sombra de la inminente tormenta política se mezclaba con la tormenta interna que Aziza había desatado en él. «Que preparen a las tropas», ordenó con voz firme. «Pero aquí, en este palacio, hay algo mucho más peligroso que espero entender antes de que arrase con todo». Aziza sintió el peso de esas palabras, pero también un extraño aire de protección que la envolvía pese a todo. En ese instante, no eran opuestos insalvables, sino piezas de un mismo rompecabezas cuyo ensamblaje desafiaba lo vivido hasta entonces. El silencio volvió a caer, esta vez más cargado de promesas no dichas y preguntas que quemaban como brasas en sus miradas. Sami se acercó lentamente al ventanal, observando el horizonte teñido de naranja y púrpura, donde las dunas parecían resguardar secretos tan antiguos como el tiempo. Sus labios se movieron apenas, como murmurando una oración que solo él podía entender. Aziza, con el corazón acelerado, rompió la quietud. «¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué esperas descubrir en esta historia que quizá preferirías olvidar?» El jeque se dio la vuelta, dejando ver una sonrisa amarga que no alcanzaba a sus ojos. «Espero entender lo que significa perder el control», confesó. «Lo que tú me has mostrado desafía años de poder y certezas. Y quizás, solo quizás, necesito descubrir si aún queda algo que valga la pena luchar». Aquella confesión fue un golpe inesperado, y Aziza sintió que ese hombre altivo y poderoso había dejado caer, por un momento, la máscara que escondía sus heridas más profundas. Apenas pudieron pronunciar palabra cuando un susurro urgente entró en el lugar. Un mensajero con rostro pálido depositó un sobre sellado en las manos de Sami. Él lo rompió con manos ágiles y leyó con rapidez lo que decían los pergaminos. El brillo inicial en sus ojos se tornó oscuro. «No es solo la frontera sur», murmuró. «Hay conspiraciones dentro del propio Al-Zafir, traiciones que podrían derribar no solo palacios, sino almas». Aziza dio un paso al frente, y aunque sabía que se sumergían en aguas turbulentas, encontró la fuerza para hablar. «Entonces necesitamos convertirnos en aliados, jeque, porque estos secretos, si los enfrentamos separados, nos destruirán a ambos». Sami la miró, reconociendo en sus palabras la sabiduría forjada por la adversidad. Por primera vez, la distancia entre ellos pareció menguar, reemplazada por una incertidumbre que los unía más allá del poder o la pobreza.
el ambiente se cargó de electricidad y un silencio denso. Aquel que hasta hace poco era solo un encuentro fortuito, ahora se convertía en una alianza temblorosa, nacida del peligro y la verdad oculta. Pero justo cuando parecía que una nueva etapa comenzaría, un sonido lejano, inconfundible, rompió el momento. Un disparo resonó sobre la vastedad del palacio, seguido por un grito ahogado. Sami y Aziza se respondieron con miradas llenas de horror y determinación. El juego de poder, amor y secretos que empezaba a entrelazarlos estaba a punto de desatar su primera tormenta violenta. Y mientras la sombra de la traición se cernía sobre Al-Zafir, el destino susurró que nada volvería a ser igual para el jeque billonario ni para la mujer que, contra todo pronóstico, había roto su mundo de oro y cristal. La penumbra del gran salón palaciego se adueñaba de la estancia, mientras el eco del último suspiro de la conversación entre Sami y Aziza aún vibraba en las paredes bañadas por la luz mortecina del ocaso. El amuleto reposaba en la palma del jeque billonario, su peso más tangible que nunca, hundiendo en la mente de Sami preguntas que amenazaban con desmoronar todo aquello que hasta entonces había considerado inquebrantable. Los ecos del tambor de la guerra, que llegaban de la frontera sur, parecían distantes en comparación con el estruendo que ahora palpitaba en el corazón del emirato. Aziza, con el rostro iluminado por la determinación y una sombra de miedo aún latente, seguía firme, como si sus huesos mismos guardaran la fuerza para sostener esa verdad que le había costado tanto proteger. Sami se quedó unos segundos en silencio, recorriendo con la mirada los detalles del salón, las columnas de mármol blanco, los tapices que hablaban de glorias ancestrales, la fragancia embriagadora de oud mezclada con el incienso encendido. Aquel mundo de esplendor parecía estar sosteniendo en una balanza peligrosa no solo un imperio milenario, sino también el destino de sus dos almas. ¿Qué es exactamente lo que temes, Aziza? Su voz, aunque firme, estaba atravesada por una vulnerabilidad que escondía años de soledad y control absoluto. Ella dio un paso lento hacia él, la piel ligeramente erizada por una mezcla de frío y emoción. Sus dedos entrelazados mostraban la lucha de quien carga secretos que matan en silencio. «Temo que esta verdad», dijo alzando aquel amuleto con reverencia, «destruya no solo mi mundo, sino también el tuyo, Sami. Este amuleto guarda la esencia de una sangre que, si despierta, hará temblar los cimientos de Al-Zafir». La mirada del jeque se endureció por un instante, pero aquella dureza se quebró cuando el silencio fue quebrantado por un súbito murmullo en la puerta. Un guardia irrumpió, con el rostro tenso y sudor perlándole la sien. «Mi jeque, los movimientos en la frontera sur aumentan. Hay rumores de una alianza inesperada entre tribus rebeldes. Las tropas no están preparadas para un conflicto mayor». Sami cerró los dedos sobre el amuleto, apretándolo con la fuerza de quien quiere aferrarse a un último hilo de control. «Preparen a las tropas», ordenó con voz grave. «Pero este palacio también debe estar alerta. A ti hay un fuego que arde con más peligro». Aziza sintió cómo una oleada de contradicción la invadía. Aquel hombre que podía ordenar ejércitos con un gesto, ahora parecía atrapado en la maraña de un pasado que ambos compartían sin haberlo sabido. El silencio se hizo denso, cargado de secretos no pronunciados y promesas veladas. Sami caminó hacia el inmenso ventanal que daba al desierto, hojeando las dunas doradas teñidas por los últimos rayos del sol, que parecían guardar antiguas leyendas entre sus olas de arena.
¿Por qué me trajiste aquí? La voz de Aziza quebró el aire, una mezcla de desafío y anhelo. ¿Qué esperas encontrar en una historia que quizás quisieras olvidar? El jeque se volvió lentamente, sus ojos revelando un brillo nuevo, una mezcla de melancolía y esperanza. Quiero entender lo que significa perder el control. Este encuentro me ha mostrado que no todo el poder puede sujetarse. Quizá necesito aprender a luchar por algo que no pueda comprar ni dominar. Aziza sintió un estremecimiento recorrerla. Por primera vez, aquel hombre altivo dejaba caer la máscara que ocultaba sus heridas más profundas. Y en ese instante, sus dos mundos distantes parecieron acercarse. Antes de que las palabras pudieran encontrar un camino, un susurro inquietante rompió la calma. Un mensajero se acercó con un pergamino sellado. Sami lo tomó con rapidez, deshaciendo el sello con dedos firmes y leyendo con el ceño fruncido. «No es solo la frontera sur», murmuró, la tensión apoderándose de su voz. «Hay conspiraciones dentro de Al-Zafir, traiciones que pueden derribar no solo palacios, sino espíritus». Aziza dio un paso al frente, su mirada ardiendo con la intensidad de quien se enfrenta a un destino que ninguno pidió. «Entonces debemos ser aliados, jeque. No podemos sobrevivir separados si queremos salvar algo o a alguien». Sami la miró, sorprendiendo a ambos con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que rompía la distancia de siglos entre su mundo y el de ella. La atmósfera vibró con una electricidad que podía sentirse en cada respiración contenida. La alianza que nacía no estaba hecha de confianza plena, sino de la necesidad cruda y el peligro palpable. De repente, un estruendo resonó, distante pero claro. Un disparo quebró la serenidad del palacio, seguido de un grito sofocado que heló la sangre de ambos. Se miraron con horror y decisión. En un solo instante, comprendieron que la tormenta que su encuentro había desatado estaba apenas comenzando. Y mientras una nueva sombra de traición y caos se extendía sobre Al-Zafir, una pregunta oscura quedó suspendida en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar unidos la tormenta que se avecinaba? ¿O las llamas que habían encendido aquel día los consumirían hasta no dejar nada en pie? La noche había caído sobre Al-Zafir como un manto oscuro, cubriendo con su sombra cada rincón del palacio. Solo la luz tenue de los candelabros de cristal rompía la oscuridad, reflejándose en las paredes de mármol pulido. Mientras Sami Alfaraz permanecía inmóvil junto al ventanal que daba al desierto silencioso, el amuleto, pequeño y humilde en su mano, parecía pesar toneladas, impregnado de un misterio que deseaba desentrañar, pero que también le provocaba miedo. Aziza estaba detrás de él, en el umbral de la puerta del salón, sus ojos fijos en la espalda imponente del jeque, tratando de descifrar el hombre que se debatía entre la furia, la duda y un extraño anhelo. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los mantenía atados sin que ninguno supiera hacia dónde los llevaría. «¿Por qué me trajiste aquí?». La voz de Aziza rompió el silencio con suavidad, pero cargada de un desafío que no admitía evasivas. Sami giró lentamente, y en el brillo débil que iluminaba sus facciones se dibujó una mezcla rara. Cansancio y una vulnerabilidad que él mismo no esperaba mostrar. «Porque necesito respuestas», respondió con voz profunda, «no solo sobre el amuleto, sino sobre ti, sobre la verdad que escondes y que amenaza con cambiarlo todo». Aziza apretó los labios, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza dentro del pecho. Sabía que aquella conversación iba más allá de palabras. Era el comienzo de un juego peligroso, un pacto tácito que ninguno de los dos había pedido, pero que el destino había impuesto. «No todo está listo para ser revelado», susurró, dando un paso hacia él.
Hay fuerzas que no soportan la luz, Sami. Y tú, con todo tu poder, quizás seas la más peligrosa de ellas. Él se lo observó con una intensidad que parecía querer atravesarla, no para herirla, sino para comprender el abismo que él mismo comenzaba a temer. ¿Crees que solo con poder puedes controlar el destino de Al-Zafir?, preguntó, cargando esas palabras de un alcance más personal. Yo también llevo cargando una corona de secretos mucho tiempo, Aziza. No soy invencible. La mirada de Aziza se suavizó, un destello de comprensión brillando en sus ojos. Por un instante, el frío palacio fue testigo de una conexión frágil, una tregua emocional entre dos almas heridas que se miraban sin máscaras. Pero el silencio se quebró abruptamente, con el ruido seco de sandalias apresuradas en el mármol, y un guardia entró, su rostro pálido, reflejando la urgencia de sus palabras. Mi jeque, los informantes confirman que las tribus rebeldes han unido fuerzas. La amenaza se aproxima con rapidez, y el ejército no está preparado para un enfrentamiento de tal magnitud. Una sombra oscura atravesó el semblante de Sami, quien apretó los dientes mientras guardaba el amuleto en lo profundo de su chaqueta bordada. El peso de la corona no era solo político, ahora también era la carga de un enigma que podría quebrar su legado. «Preparen a las tropas», ordenó con voz autoritaria y tensa. «Pero aquí, dentro del palacio, debo asegurar algo más». Aziza dio un paso adelante, su valentía intacta a pesar del peligro. «¿Dejarás que te proteja?», preguntó con firmeza, desafiando no solo el peligro externo, sino la distancia que los había separado hasta ese momento. Sami la miró largo rato, como si evaluara no solo sus palabras, sino la sinceridad que emanaba de esa mujer que había nacido en las sombras, y ahora caminaba decidida entre los destellos dorados de su mundo. «No eres una simple mendiga, Aziza, ni yo un jeque invulnerable», confesó con un dejo de ironía amarga. «Quizás esta alianza es la única forma de sobrevivir a la tormenta que se avecina». Los ojos de Aziza se humedecieron ligeramente, pero no por debilidad, sino por la esperanza que por primera vez se atrevía a sentir. La puerta se abrió de nuevo, y un sirviente depositó en las manos de Sami otro pergamino sellado. Él rompió con rapidez el sello y leyó en silencio el contenido. Su expresión se tornó más sombría aún. «No solo hay traición en el sur», murmuró con voz grave. «Hay conspiraciones dentro del corazón mismo de Al-Zafir. Familias nobles, rivales, cortesanos que conspiran en las sombras para derribar no solo al jeque, sino a todo aquello que representa». Aziza sintió el vértigo de la verdad golpeándola con fuerza. Su historia personal parecía una chispa comparada con el incendio que amenazaba con consumir todo el emirato. «Entonces no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos», sentenció. «Sami, si queremos salvar nuestras vidas, debemos unir nuestras fuerzas. No hay espacio para la duda». Un sonido estridente resonó sobre el palacio, seguido de un grito ahogado que heló la sangre en sus venas. Ambos se volvieron hacia la entrada, alertas, con la adrenalina surcando cada fibra de sus cuerpos. «Esto acaba de comenzar», dijo Sami con voz firme, mientras sus ojos se posaban en Aziza con una mezcla de desafío y promesa. «El enemigo está en las sombras, y nosotros seremos la llama que los enfrentará». Aziza asintió, consciente de que aquel momento marcaba el inicio de una batalla que no solo sería por poder o venganza, sino por un futuro que ninguno de los dos había imaginado. Y mientras las puertas del palacio se cerraban tras ellos, la noche profunda fue testigo en silencio de la alianza naciente, del secreto que había encendido una tormenta y de un destino que ya no podía escapar, porque el amuleto no solo llevaba
grabada la historia de un linaje perdido, sino la promesa de que aquel encuentro cambiaría al Zafir para siempre. Una promesa que, para sobrevivir, requeriría no solo fuerza y astucia, sino la entrega completa del corazón del jeque billonario y la mujer que se había atrevido a desafiarlo. La puerta se cerró tras Sami con un sonido seco, dejando un silencio casi palpable en el ambiente del palacio. La penumbra filtraba el último aliento del día, dibujando sombras alargadas que danzaban con la luz de los candelabros. Azisa permaneció inmóvil, con el amuleto apretado en la mano, sus dedos temblorosos del peso que representaba aquel objeto y de las certezas que comenzaban a desmoronarse. La cabeza de Sami aún giraba con el murmullo de las palabras escritas en aquel pergamino, aquel secreto incrustado en la sangre de Azisa que prometía cambiar no solo el destino del emirato, sino el suyo propio. Sus ojos, habitualmente impenetrables, se entornaron mientras recorría mentalmente todo aquello que había ignorado hasta entonces. Por primera vez, la fortaleza del jeque billonario parecía hendida por la incertidumbre. Azisa lo miraba desde su rincón, con el pecho inflamado por un aire de desafío que no había sentido jamás tan cerca. En sus pupilas había fuego, sí, pero también un cansancio profundo, un peso que la mantenía erguida porque sabía que bajar la guardia significaría perder lo poco que tenía. Un susurro quebró la quietud. Pasos suaves y medidos se acercaban. Sami volvió a reaparecer en el salón, su porte imponente intacto, pero su mirada vigilante. Sin decir palabra, fue directamente hasta Azisa y, con un movimiento sutil, incrustó el amuleto en él. Cojín de un diván cercano. «Debemos hablar», dijo con voz ronca, cargada de una mezcla de urgencia y resignación. «No puedo permitirme más misterios. Si esta alianza va a funcionar, necesito conocer la historia completa». Azisa asintió, sintiendo que el espacio entre ellos se había reducido, pero también que la distancia emocional seguía intacta, rodeada de secretos y desconfianzas que no desaparecerían fácilmente. Los ecos lejanos de la ciudad palaciega se colaban por la ventana abierta, mezclándose con el aroma de incienso y pétalos secos. Sami miró por un instante hacia el horizonte. Las dunas de Al-Zafir parecían bañadas en un fuego anaranjado, un reflejo del torbellino que invadía su mente. «Así que, esta sangre antigua», comenzó con cautela, «¿es lo que te ata a este pueblo? ¿Lo que te hace diferente de todos los demás?» Azisa inhaló profundamente, su voz baja pero decidida. «No es solo sangre, es una promesa rota, una herencia olvidada que me persigue incluso en mis peores sueños. He vivido con el peso de un linaje condenado a desaparecer, pero también con la esperanza de que alguien pueda darle sentido de nuevo». Sami la observó, la mandíbula apretada. En ese instante, el poder que ostentaba parecía pequeño frente a la magnitud de lo que acababa de descubrir. Un golpe seco resonó en la puerta. Un enviado entró apresuradamente, con el rostro alterado por las noticias. «Mi jeque, los informes se tornan más graves. Las tribus rebeldes se han unido y avanzan hacia nuestras tierras. Hay indicios preocupantes dentro del propio palacio. Se sospecha de traiciones y conspiraciones». La expresión de Sami se tornó impenetrable. Su férreo control sobre todo lo que le rodeaba temblaba bajo el peso de la tormenta que se acercaba. «Preparen a las tropas. Esta guerra no será solo contra enemigos visibles», dijo, girándose hacia Azisa. «Si quieres sobrevivir, debes aprender a jugar en este tablero». Azisa permaneció con la mirada fija, suspiros contenidos navegando entre ella y el jeque. «¿Y tú, Sami? ¿Estás dispuesto a aceptar que ni tu poder podrá salvarte solo?», preguntó con un filo apenas perceptible. Su pregunta pendió en el aire, cortante como una daga.
Sami ladeó la cabeza y por vez primera hubo un destello de vulnerabilidad en su respuesta. Quizás es hora de que entienda que hay fuerzas que ni siquiera un jeque billonario puede controlar. Pasaron segundos suspendidos en esa tensión renovada, hasta que un grito lejano obligó a romper el momento. Ambos se dirigieron hacia la ventana y vieron, en la penumbra creciente, columnas de humo elevándose sobre las murallas externas. El caos se desataba de forma imparable. Sami cerró los ojos un instante. Luego abrazó con rapidez una capa bordada en oro y zafiros. Volvió la mirada hacia Sisa con una promesa velada. Lo que comenzó con un accidente insignificante, ahora es la chispa que incendia todo. No sé si podremos apagar este fuego o si nos consumirá hasta la última esperanza. Ella sintió como su corazón latía con fuerza, la mezcla de miedo y determinación aumentando ante la inminencia del peligro. Con la voz temblorosa, murmuró: «No importa lo oscuro que sea el camino, no puedo retroceder, ni esta vez». Sami asintió, pero un pensamiento inquietante cruzaba por sus labios sin que pudiera evitarlo. ¿Y si el verdadero enemigo no está solo fuera, sino entre quienes hoy fingen ser aliados? Asisa se aproximó un paso más, su sombra alargándose sobre los mármoles del palacio. Entonces deberemos descubrir quiénes son, antes de que nuestras fuerzas se rompan para siempre. El viento nocturno meció suavemente el amuleto olvidado en el diván. El brillo tenue parecía pulsar con vida propia, como un corazón que gobernaba secretos insondables. En el silencio tenso del salón, un latido acompasado parecía marcar el compás de una batalla sin regreso. Una tormenta esperaba en el horizonte, y con ella la promesa devastadora de que nada ni nadie sería igual en Al-Zafir tras esa noche. La puerta del salón se entreabrió de nuevo, y la sombra de un hombre desconocido apareció, portando un pequeño rollo de pergamino sellado. Sami lo tomó sin una palabra, deshaciendo el sello con dedos firmes, mientras sus ojos recorrían el mensaje. Una mueca de sorpresa cruzó su rostro, seguida de una fría determinación. Asisa intuyó que el secreto que parecía querer enterrar el pasado de su linaje apenas había comenzado a revelarse. Y en ese instante, el peso del amuleto, el pergamino y sus propias decisiones confluyeron en una promesa silenciosa. La próxima llama a encenderse no solo arrasaría ciudades, sino corazones. El destino ya estaba escrito, pero nadie sabía todavía si escribiría redención o destrucción. El sol de la mañana acariciaba con suavidad las cúpulas doradas del palacio de Al-Zafir, brindando un resplandor tranquilo que parecía renovar el alma misma del emirato. Sami Alfaraz, con el amuleto descansando sobre su escritorio de cedro, observaba el horizonte mientras la brisa del desierto mecía suavemente las cortinas de seda. Aquel objeto, humilde en apariencia, había sacudido los cimientos de su poder y había traído consigo una verdad que transformaría para siempre su vida. Asisa entró en la sala y al verlo casi en silencio, sintió que entre ellos se tejía un hilo nuevo, fortalecido no solo por el secreto que compartían, sino por el respeto que crecía con cada palabra no dicha. Sin necesidad de explicaciones, sus miradas se fundieron en un entendimiento profundo, reflejando una unión que ningún obstáculo podría romper. «El destino de Al-Zafir ya no puede escribirse en soledad», dijo Sami con voz firme, aunque dulcificada por la sinceridad. «El linaje que creí perdido, tu coraje que ignoré, se han convertido en las piezas que faltaban de este rompecabezas». Asisa asintió, dejando atrás la desconfianza que alguna
la había encadenado a su pasado oscuro. Había aprendido que la fuerza no siempre nacía de la riqueza ni el poder, sino del valor para enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Este amuleto, continuó ella, tocándolo suavemente, no solo guarda memoria. Es la llave que abre un camino hacia la reconciliación, hacia un futuro donde nuestras historias se entrelazan y resisten. Ambos caminaron hacia los jardines, que se extendían más allá de los muros de mármol, donde las flores del desierto comenzaban a desplegar su belleza bajo el sol naciente. Allí, la fragancia de jazmín y azahar llenaba el aire con una promesa silenciosa. Los rumores de traiciones y de guerras inminentes parecían perder fuerza frente a la serenidad que emanaba de aquel instante. Las heridas del pasado empezaban a sanar con el perdón que Sami ofrecía en su mirada y con la entrega que Aziza aceptaba con el corazón abierto. «He decidido», dijo él con determinación, «que este emirato no será un reino dividido por secretos ni miedos. Prometo que tu nombre será honrado, que tus raíces encontrarán la luz que les fue negada». Aziza sintió que las lágrimas asomaban, no de dolor, sino de alivio y esperanza. Por primera vez en años, la vida le regalaba la oportunidad de renacer, no como sombra de nadie, sino como mujer y reina a la par del jeque billonario. Alza la vista hacia Sami. Sus ojos llamaban a un futuro compartido, construido sobre la verdad y la fortaleza de dos almas que, pese a sus diferencias, habían encontrado en sus cicatrices el eco del amor genuino. Las cortesanos que observaban a distancia comenzaron a notar un cambio palpable en el ambiente. La tensión que antes pesaba dio paso a susurros de aceptación y admiración. Se había forjado una alianza invencible, uno que no dependía de títulos ni posesiones, sino de la entrega auténtica y la revelación de secretos que ya no serían cadenas. Días después, en la gran sala del palacio, Sami y Aziza se unieron en una ceremonia que celebró no solo su unión, sino la fusión de dos mundos que ahora eran uno. La presencia de las familias, la corte y del pueblo que confirmaba con aplausos y sonrisas la esperanza renacida, hundió para siempre las sombras del pasado. La luz dorada atravesaba los vitrales, pintando de colores cálidos el rostro de Aziza, mientras caminaba junto a Sami. Al fin, aquella mujer cuya mirada había desafiado la arrogancia del jeque billonario lograba ser reconocida por lo que verdaderamente era, la reina de su destino y el corazón que transformaría al Zaafir. Y Sami, por primera vez, entendió que el verdadero poder no residía en el oro ni el miedo, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de abrirse a la verdad más profunda. El amuleto descansaba ahora en un altar especial del palacio, símbolo silencioso de la historia que cambió el rumbo de un emirato y de dos vidas destinadas a desafiar al tiempo. Mientras el sol se alzaba alto, bañando al Zaafir en luz plena, Sami y Aziza miraron hacia el vasto desierto, con la certeza de que en esa unión había nacido una fuerza imparable, la de un amor verdadero, capaz de derretir incluso la más fría de las armaduras. La tormenta que una vez amenazó con destruirlos había quedado atrás. En su lugar, florecía una nueva era de esperanza, donde el pasado y el futuro se abrazaban en la promesa eterna de un amor que nada ni nadie podría apagar. Y así, en el corazón de aquel emirato vibrante y antiguo, el jeque billonario y su reina escribieron juntos la historia de un poder que no divide, sino que une. Una historia que perduraría en el tiempo, iluminando cada rincón del desierto con la luz cálida de una pasión que trascendía el oro y los secretos. Al fin, el furor más oscuro de Sami al-Faras
se había transformado en la llama brillante de un amor indestructible, y el eco de aquella chispa inicial se convirtió en el latido firme de un nuevo comienzo, para siempre.